Josué 2, leyendo todo el capítulo. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenían puestos en el terrado. Los hombres fueron tras ellos por el camino de Jordán hacia los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Que hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Y que salvaréis la vida a mi padre, a mi madre, a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Y ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella bebía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte, para que los que fueran tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Y aquí, cuando nosotros entramos en la tierra, tú atarás ese cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de tu juramento con que nos has juramentado. Y respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron. Ella ató el cordón de grana a la ventana. Caminando ellos, llegaron al monte y estuvieron allí 3 días, hasta que volvieron los que los perseguían, y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Amén. Hemos escuchado la palabra de Dios. Vamos a orar. Damos gracias, Dios, por esta ilustración de tu gracia, de la salvación que tú derramas sobre pecadores como nosotros que no merecemos nada. Damos gracias por la fe que diste a Rahab, que es la misma fe que das a nosotros también, para creer en ti y también para vivir conforme a esta creencia. Te pedimos, Señor, que tú nos enseñes aún más profundamente lo que es la fe salvadora. Te pedimos también, Señor, que obres en cada corazón para salvación o para santificación conforme a su necesidad. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén. Amén. En este segundo capítulo de Josué, la historia de la conquista de la tierra prometida ya empieza en serio. Ya hemos estudiado en el capítulo 1 que Dios había mandado a Josué y al pueblo a creer en su fidelidad, levantarse y entrar a la tierra para tomarla. Entonces, Dios prometió cumplir la promesa que había hecho con Abraham, con Israel antes.
Dios aquí había prometido estar con Josué, fortaleciéndole por medio de la palabra escrita para ser un buen líder, y el pueblo había prometido seguirle. Pero ya leyendo el capítulo 2, tal vez parece una manera muy rara para empezar el registro de cómo Dios iba a cumplir su promesa y dar a Israel la tierra prometida. Porque aquí leemos de que Josué mandó a 2 espías para ver la tierra, especialmente a Jericó. Ellos van, pero cuando entran a la ciudad, la primera cosa que hacen es que se posan con una ramera. Cuando el rey de Jericó manda a ella para sacar a esos hombres, ella miente, dice que no están. Al final los espías salen y todo está bien para ella. Y para los espías, hasta los espías prometen a Rahab que ella va a ser salvada, junto con toda su familia, cuando ellos vengan para destruir la ciudad. Esta historia es conocida por los cristianos, pero creo que no siempre bien entendida. A veces leemos esa historia y surgen muchas dudas en nuestras mentes en cuanto a lo que está pasando. Por supuesto, nosotros vamos a considerar varios de los detalles difíciles en esta historia más adelante, pero primero necesitamos entender el énfasis de esa historia. A veces nos perdemos por los detalles, ¿no? Y no vemos bien qué es el enfoque, qué quiere enseñarnos por medio de esta historia. ¿Por qué tenemos esa historia registrada en nuestras Biblias? Vamos a ver esa historia, ante todo, la fe de Rahab. Que aquí vemos un ejemplo de lo que es la fe salvadora. Y la fe de Rahab es muy inesperada e impresionante porque es la fe de un gentil. O sea, alguien fuera del pueblo de Israel y una ramera, además. Pero por otro lado, aunque esta historia puede parecer una manera rara para empezar a ver cómo la tierra prometida es conquistada por Israel, por otro lado tiene mucho sentido. Porque aquí vemos cómo Dios empieza a cumplir su promesa para con Israel, y vemos aquí su misericordia. Cómo Dios salvó a un gentil, a una pecadora abierta. Y esto es muy importante porque en ese libro de Josué vamos a ver mucha conquista. Vamos a ver mucha muerte y mucha destrucción de los enemigos de Dios. Pero aún en un libro que se enfoca en el castigo de Dios, vemos primero su misericordia. Desde el principio vemos cómo Dios salva a una persona completamente inmerecida, Rahab la ramera. Entonces vamos a considerar primero la historia misma y después veremos lo que podemos aprender de ella. Vemos aquí que la primera cosa que Josué hace en preparación para entrar a la tierra es mandar 2 espías para reconocer la tierra, y especialmente dice a Jericó. Josué no hizo eso por falta de fe. Dios todavía no había revelado a Josué cómo iba a destruir a Jericó. Nosotros sabemos, porque hemos leído el libro, lo que dice más adelante, que van a tener que marchar, toda esa historia muy famosa, ¿verdad? Pero Josué no sabía eso todavía. Y por eso, como un buen líder militar, mandó a los espías para ver cómo está la tierra, para empezar esta conquista como Dios había mandado. Entonces envía a los espías, dice el versículo 1, que ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Es lo que nos dice. Es peligroso asumir razones equivocadas de parte de los espías. Porque el pasaje no da a entender para nada que los espías fueron para alguna razón pecaminosa. La historia no nos permite sacar ninguna conclusión así. No sabemos si ellos entran a la ciudad, de repente tienen que encontrar un lugar donde esconderse. En la casa de Rahab era el primer lugar en donde encontraban espacio. No sabemos si buscaron un lugar así para que podían escuchar todo el chisme de la ciudad. Buscaron un lugar en donde 2 hombres extranjeros no iban a atraer la atención. No sabemos. No sabemos por qué ellos tomaron la decisión. Pero sí sabemos por qué entraron a la casa de Rahab. Porque allí Dios tenía uno de sus escogidos. Dios iba a salvar a Rahab. Entonces vemos desde el principio que Dios había estado obrando en el corazón de Rahab. Dios estaba preparándole para la salvación. Porque leemos en versículos 2 a 6 que el rey manda esos mensajeros a la casa de Rahab. En el versículo 3, ellos dicen a ella: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado los 2 hombres y los había escondido. Y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron. Y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis.
Entonces vemos que Rahab ya había recibido a los hombres, había reconocido quiénes eran y los habían escondido de los soldados del rey. Desde el principio vemos un gran cambio en su lealtad. Ya está al lado de Israel, no de su propio país. Después dice que ella sube, habla con los espías, ellos la prometen que será salvada. Después ellos bajan y salen y regresan a Josué. Entonces vamos a ver aquí que Rahab nos da un gran ejemplo de la fe salvadora. La fe que es para salvación cree en la persona y la obra de Dios y produce obras de acuerdo con su creencia. Consideremos las dos partes. Primero, la fe que es para salvación cree en la persona y la obra de Dios. Es decir, la fe que salva está basada en algo objetivo. Cantamos, objeto de mi fe. La salvación, la fe salvadora está basada en la persona y en la obra de Dios, de Cristo. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Cristo? ¿Qué ha hecho para salvarnos? Para ser salvo es necesario conocer a Dios y saber lo que Él ha hecho para salvarnos de nuestros pecados. Esto vemos con Rahab. Tal vez nos preguntamos, ¿por qué escondió a los espías? Porque seguro que no tiene tiempo para sentarse con ellos y hablar mucho y por primera vez aprender de Dios, sino que ya tenía algún conocimiento de Dios antes de que los espías llegaran. Y leemos de su conocimiento de Dios empezando en versículo 9, en donde tenemos registrada su conversación con los espías. En primer lugar, ella tenía fe en Dios como el único Dios, el Dios soberano. Ella sabe el nombre de Dios. Dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra. Usa el nombre personal de Dios, el nombre del pacto de Dios. Sabe que Él es el Señor, que es soberano. Sabe su carácter porque ha dado a su pueblo la tierra. Realmente lo más impactante de su confesión, de sus palabras, es lo que vemos al final del versículo 11. Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Eso no nos impacta, ¿verdad? Porque decimos, sí, es lo que creemos también. Pero ese es un gentil. Es una persona que no conocía nada de Dios, del Dios verdadero. Entonces, pero ahora ella aquí está viendo a Jehová no simplemente como el Dios de los judíos, el Dios de esa nación. Se reconoce que Él es Dios, punto. El Dios arriba en los cielos, el Dios abajo en la tierra. Él es el único Dios. Eso no nos impacta como debería porque entendemos eso. Pero esta declaración específica solamente encontramos 2 o 3 veces en la Biblia, en el Antiguo Testamento, con Moisés y con Salomón. Moisés dijo, Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Salomón en la dedicación del templo dijo, Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra, que guardes el pacto y la misericordia a tus siervos, los que anden delante de ti con todo su corazón. Entonces es muy impactante que Rahab habla así, que un gentil, alguien fuera del pueblo de Dios, una ramera, hace una declaración tan ortodoxa en cuanto a quién es el Dios verdadero. Porque entendemos que en ese tiempo, en ese contexto, en esa cultura, no había ningún problema creer en cualquier Dios. La religión de Canaán dijo que había muchísimos dioses. Un Dios para cada nación, el Dios de la lluvia, el Dios del sol, Dios de la fertilidad, lo que sea. Entonces Rahab no está diciendo, sí, ahora creo que existe otro Dios además de todos los demás dioses. Está diciendo, ya creo en un solo Dios. El Dios que es Dios arriba y abajo, en todo lugar. El Dios soberano sobre todas las cosas. Ella estaba rechazando a todos los demás dioses que ella había adorado antes. Está rechazando todos los dioses de su nación. Entonces Rahab está mostrando su fe por medio de su creencia. Primero, su creencia correcta, aunque sin duda incompleta, pero correcta de Dios. Ella ya cree en el único Dios vivo y verdadero, el Dios soberano sobre todo. También reconoció a Dios como el Dios todopoderoso. Eso vemos en versículos 9 a 10, cuando ella cuenta lo que Dios había hecho por Israel con sus enemigos. En el versículo 10 menciona, por ejemplo, los otros reyes y los amoreos, a Sehón y Og, a los cuales ustedes habían destruido. Y también vemos en esos versículos que dice que todos en Canaán ya tienen temor, miedo, porque han visto lo que su Dios ha hecho. Y fíjense que con este conocimiento de Dios, el único Dios, el Dios soberano, el Dios todopoderoso, el conocimiento de Rahab le lleva a buscar la misericordia de Dios.
Ella va a mostrar su fe en Dios, reconociendo que Él es fiel a sus promesas, porque obviamente no tiene sentido pedir a alguien en quien no tienes confianza. No tiene sentido para ella pedir a Dios por misericordia y salvación como va a hacer si no confía en Él. Pero lo que hace en versículos 12 y 13. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros de mi Padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre, a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Su conocimiento de quién es Dios les llevó a buscar su misericordia, su salvación. Entonces, ella no solamente reconoció a Dios como Dios intelectualmente, también había empezado a confiar en Él. Reconoció que era fiel a sus promesas. Entonces Rahab mostró primero su fe en Dios por medio de su creencia. Ella nos muestra que una fe salvadora cree en la persona y la obra de Dios. Sabe quién es Dios y cree en lo que Él ha hecho. Y eso entendemos es la verdad todavía hasta hoy en día. La salvación no es posible sin conocer a Dios, sin conocerle como es revelado en la Biblia. Para ser salvo es esencial entender los hechos históricos de quién es Dios y lo que ha hecho. No es posible ser salvo, por ejemplo, hoy en día y creer que Cristo era un mero hombre o Cristo no resucitó. Tenemos que creer los hechos del Evangelio, que Cristo vino y vivió y murió y resucitó. Una fe salvadora es una fe que reconoce a Dios como revelado en la Biblia, que reconoce a Cristo y lo que Él hizo para salvarnos de nuestros pecados. Y la segunda cosa que vemos aquí es que la fe que es para salvación produce obras de acuerdo con su creencia. Porque primero vimos, la fe salvadora cree en la persona y la obra de Dios, y después produce obras de acuerdo con tal creencia. Es una verdad en toda la Biblia, que vemos aquí en esta historia también. Sabemos que nadie en la historia ha sido salvo por sus obras, pero las obras siempre son el resultado de una fe verdadera. Aquí en la historia de Rahab, ¿cómo sabemos que Rahab realmente creyó lo que había dicho? Porque vamos a ser honestos, era una ramera. Estaba acostumbrada a mentir, al engaño. ¿Cómo sabemos que no solamente dijo lo que dijo a los espías porque sabe que es lo que ellos querían oír para salvarse a sí misma y a su familia? Pues por sus obras. Porque no solamente tenemos sus palabras, sino también sus acciones. Una fe verdadera produce fruto. Lo vemos aquí en versículos 4 a 6. Que vimos antes, ella muestra que por lo menos había empezado a creer porque esconde a los espías para que no fueran prendidos y matados. Al principio de la historia vemos que Dios estaba obrando en ella. Ella está cambiando. No simplemente que habló bonito a los espías, sino que por sus acciones estaba poniendo su propia vida en riesgo. Porque si esos mensajeros del rey no la hubieran creído, si hubiera entrado y hubiera encontrado a esos espías, Rahab hubiera sido matado. Entonces no es que quería hacer algo divertido para tener una historia para contar después con los amigos. Ella había contado el costo. Ella sabía que estaba arriesgando su propia vida cuando decidió tomar el lado de los espías de Israel en vez de su propia ciudad. Se identificó con ellos. Vemos por sus acciones que ella consideró a Jehová como su Dios. También vemos su fe activa en esta parte de que dejó el cordón de grana. En versículos 12 y 14 vemos que hizo el acuerdo con los espías. En versículos 17 al 21 vemos los detalles de este acuerdo. Ellos le dijeron: nosotros quedamos libres de ese juramento con que nos has juramentado, y aquí cuando nosotros entremos a la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre, tu madre, tus hermanos, y a toda la familia de tu padre. Vemos aquí que los espías prometió cumplir la promesa que había hecho con ella, que Dios iba a mostrar misericordia a ella y a su familia, y tiene que hacer una cosa: atar este cordón de grana, este cordón rojo, a su ventana como señal, como prueba. Y fíjense que dice aquí en el versículo 21
Él respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Ella ató ese cordón inmediatamente a la ventana. No, ella no dijo, bueno, esperaré hasta que vea el ejército de Israel llegando y de repente muy rápido voy a poner ese cordón para que no me destruyan. Ella no esperó hasta el último momento, sino que lo hizo inmediatamente. Mostró una fe genuina, una fe probada por sus acciones. Pero no tenemos que sacar esa conclusión simplemente de este pasaje, aunque creo que es muy claro. Sino también en el Nuevo Testamento leemos de Rahab como ejemplo de la fe. Ejemplo de la fe verdadera. Por ejemplo, vamos por favor en nuestras Biblias a Santiago 2. Es de siempre mucha ayuda comparar la Biblia con la Biblia. Ver lo que la misma Biblia dice en comentario a otros pasajes en la Biblia. En Santiago 2, ustedes recuerdan que tenemos aquí el argumento de Santiago, que la fe sin obras está muerta. Estudiamos este pasaje hace años. Recordemos que Santiago no está enseñando una salvación por obras, sino que está enfocándose en la prueba de una fe verdadera, la prueba de una salvación verdadera. La persona verdaderamente justificada o salvada no continúa como antes, así que muestra por sus obras un cambio de vida, una transformación completa. Por ejemplo, vean versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y después Santiago usa dos ejemplos. Primero el ejemplo de Abraham. Recuerden que Pablo también usa el ejemplo de Abraham en Romanos para mostrar que la justificación es solamente por la fe. Abraham creó y Dios se lo contó para justicia. Santiago usa el ejemplo de Abraham cuando Dios le mandó sacrificar a su hijo amado, su hijo de la promesa. Abraham obedeció, mostrando por sus obras que su fe fue verdadera. Y después en el versículo 25 de Santiago 2 tenemos el ejemplo de Rahab. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificado por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La Biblia inspirada dice que Rahab es un ejemplo de la fe. Es un ejemplo de una fe salvadora probada por sus obras. Ella creyó en Dios y esto fue mostrado cuando recibió a los espías y los envió por otro camino. Ella probó por sus obras que su fe en Dios era real, que era una fe salvadora. Y por eso, aunque no lo dice explícitamente en nuestro pasaje, podemos ver el arrepentimiento de Rahab. Porque ella sí cambió, su vida fue transformada. Ella sí era una ramera, sí era una prostituta. O sea, no hay ninguna evidencia bíblica para decir lo contrario. Y el contexto del pasaje también lo confirma, porque los mensajeros del rey no lo vieron como algo raro que algunos hombres habían visitado a Rahab. Ni dudaban de que los hombres no se habían quedado, habían salido después de estar con Rahab. No lo dudaban para nada. Ella era una pecadora así. Pero Dios le salvó. Y Dios también la cambió. Su vida fue cambiada para siempre. ¿Cómo sabemos? Porque la gracia de Dios en la salvación nunca deja a una persona en su pecado. Dios puede salvar a cualquiera, no importa su pecado o su estilo de vida. Pero nunca le deja en su pecado, sino le rescata de su pecado. Sí, como vimos, parece que Rahab había empezado a creer antes de recibir a los espías, antes de hablar con ellos. Entonces, cuando llegaron los espías, la pregunta es, ¿ella todavía estaba viviendo como ramera? Pues no sabemos porque el texto no nos dice, pero tal vez apenas había dejado ese estilo de vida. No sabemos, pero lo que sí podemos estar seguros es que ella no continuó como ramera después de ser rescatado y después de juntarse con Israel. Dios le cambió, Dios le transformó para siempre. Y así es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es solamente lo que uno dice con la boca, sino resulta en cambios. Resulta en una transformación completa del corazón. Como dije, Dios puede rescatar a cualquier persona. No hay nadie demasiado malo para ser salvo. Pero después viene un cambio radical. Ya te sometes a Dios en vez de resistirle.
Ya odias el pecado en vez de vivir en él. Te humillas en vez de vivir en orgullo. Vives por Dios como parte de su iglesia en vez de estar en el mundo, disfrutando las cosas del mundo. Hay cambios. Vemos aquí la fe de Rahab, la fe salvadora mostrada en su creencia, pero también por medio de sus obras. Y por eso dice Hebreos 11:31, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Ella tenía fe en Dios, una fe mostrada por sus obras, y su fe la salvó solamente por la gracia de Dios. Pero aquí deberíamos también tocar el tema de su decepción. Ella sí mintió a esos mensajeros del rey. ¿Cómo respondemos a esto? Deberíamos pensar que está bien mentir en ciertas situaciones simplemente porque la Biblia alaba a Rahab en dos diferentes pasajes del Nuevo Testamento, ¿o no? Pero eso ha sido un debate de la ética cristiana por siglos. Algunos enseñan que, por ejemplo, en tiempo de guerra puede ser permitido mentir al enemigo para proteger a los inocentes. Es una perspectiva. Yo creo que es mucho mejor ver el asunto de esta manera. En primer lugar, la Biblia nunca alaba a Rahab por su mentira. Nunca dice que estaba bien lo que hizo. El Nuevo Testamento usa a ella como ejemplo de fe, pero en Santiago dice que su fe fue mostrada por cómo recibió los mensajeros y cómo los envió por otro camino. En Hebreos es alabada por haber recibido los espías en paz, no mencionar su mentira. Y gracias a propósito, la Biblia usa a ella como ejemplo de fe, pero sin defender su pecado. ¿Sí? Y en Rahab podemos ver esta mezcla de fe y pecado. Calvino dijo que en ella vemos el ejemplo de que nadie tiene motivos completamente puros y nadie actúa siempre de manera correcta. Él dijo que Rahab estaba en lo correcto al creer en Dios y proteger a los espías, pero que fue incorrecto para ella mentir a los mensajeros del rey. Y creo que es una buena perspectiva. Y de hecho, no debería sorprendernos que ella actuó así. Ella era una muy nueva creyente. Apenas había creído, apenas estaba aprendiendo de Dios y cambiando su estilo de vida. Entonces no nos sorprende para nada que no empezó a actuar de manera perfecta inmediatamente. Nosotros que hemos sido cristianos mucho tiempo, todavía luchamos con muchos pecados. Entonces deberíamos reconocer la fe de Rahab y seguir su ejemplo sin pensar que toda su vida fue digno de imitar. La Biblia en muchos lugares registra los pecados de los santos. Y a veces sin comentario. No para decir que tal pecado no está malo, no para decir que no era pecado, porque simplemente registra la vida como es. Entonces nosotros no sacamos principios para nuestras vidas de las narrativas. Cuando lo que la Biblia registra en la vida de alguien va en contra de un mandamiento explícito. No debemos pensar que puesto que varios patriarcas tienen más que una esposa, que está bien. Por supuesto que no, por el mandamiento explícito. No debemos pensar que puesto que la Biblia registra el pecado de un hombre y una mujer de Dios, que está bien también hacer tal pecado. No. Seguimos los mandamientos de Dios y reconocemos que aún los mejores cristianos caen en pecado. Entonces, la mentira de Rahab sí era un pecado. Y otra vez, hoy en segundo culto vamos a ver en más detalle este tema del peligro de la mentira en la iglesia local. Y para terminar el capítulo vemos que este encuentro con Rahab resultó en la fe fortalecida de los espías y de todo Israel. Regresando a Josué 2, vemos en versículos 23 a 24. Los volvieron los dos hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Después de eso, los espías reconocieron que Dios estaba obrando, que Él estaba haciendo cosas para preparar la tierra para la conquista de su pueblo. Esto animó a ellos y ellos animaron a Josué y al pueblo. Entonces, esta historia es un gran ejemplo de lo que es la fe salvadora. La fe que cree en la persona y obra de Dios y que también prueba su creencia por sus obras. Pero no queremos terminar pensando que el centro de la historia es Rahab.
El centro de la historia es el Dios quien salvó a Rahab. El Dios quien ejerció su poder soberano para salvar a un gentil, una prostituta, una persona, humanamente hablando, sin la posibilidad de salvación. Entonces, después de leer esta historia, debemos dar la gloria a Dios y estar animados, porque Dios puede salvar a cualquiera. Y si tú eres un hijo de Dios, te das cuenta de eso, porque te ha salvado a ti. Dios puede salvar a cualquiera de cualquier pecado. No es difícil para Él. La sangre de Cristo es poderosa para lavar a cualquier persona de cualquier pecado. El problema no es que Dios no puede salvar a la persona incrédula. Pero la persona, así como Rahab, tiene que reconocer su necesidad de Dios y conocerle como el Dios santo, Dios perfecto, el único Dios verdadero. Admitir su pecado, confesarlo a Dios y buscar su misericordia. Y así como Dios salvó a Rahab, Dios ha provisto la salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Y leemos en Romanos 10 que dice: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Toda persona que cree en Cristo y le ruega para la salvación recibirá la vida eterna. Eso nos anima, hermanos, porque estamos orando por nuestros seres queridos, amigos, compañeros, para que Dios les salve. Y a veces parece imposible, ¿verdad? Dios no puede salvar. Esta persona está tan dura. Dios puede salvar a cualquiera. No es difícil para Dios. Que continuemos orando, evangelizando y confiando que Dios puede salvar a esta persona. También la salvación de Rahab es de ánimo para nosotros, porque cuando Dios salvó a Rahab, estaba cumpliendo su promesa para con Abraham de que por medio de él serán salvas las naciones. Que no solamente los judíos iban a ser salvos, sino también los gentiles. Y Rahab es uno de los primeros gentiles salvos. Ella es de las primicias de lo que Dios hizo más plenitud en el Nuevo Testamento, en Hechos, y lo que está haciendo hoy en día con nosotros. Y vemos en Rahab que la redención y la adopción que nosotros también recibimos en la salvación. Dice: Rahab fue rescatada de Jericó, salvada de la destrucción que vino al resto de la ciudad. No solamente esto, no solamente fue rescatado, sino también empezó a vivir con los israelitas. Ella se convirtió en israelita, como sabemos, porque era una antepasada de Cristo, como leemos en Mateo 1, en la genealogía de Jesús. Rahab fue una antepasada de Boaz, o su madre, o abuela, o bisabuela, pero era antepasada de Boaz, quien se casó con Ruth, otro gentil. Y Boaz y Ruth fueron los bisabuelos del rey David. Y de la línea de David vino nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, sí, vemos la fe de Rahab, aprendemos mucho de ella. Pero al leer esta historia, hermanos, deberíamos maravillarnos de nuestro Dios y su poder para salvar. Su gracia y su amor para con los peores pecadores, como Él les levanta, les exalta, les salva. Rahab fue adoptada a la familia de Dios. No era hija, pero Dios le adoptó a su familia. Y Dios hace lo mismo hoy en día. Nos rescata de nuestros pecados y nos da una nueva familia. Nos adopta a su familia. Somos hijos de Dios, no por naturaleza, sino por la salvación. Y ahora podemos llamar a Dios nuestro Padre. ¿No merecemos eso? Qué increíble lo que Dios ha hecho para salvarnos. Y fíjense también en la historia de Rahab, que ella no fue tratada de manera inferior después de su salvación. Estaba en la línea de Cristo mismo. Enseñándonos que cuando Dios salva a una persona, no importa lo que ha hecho en el pasado, es una nueva criatura y puede vivir como hijo de Dios y miembro de su familia. Ahora, para aplicación, entonces, deberíamos orar que Dios traiga a personas como Rahab a esta nuestra iglesia. Drogadictos, alcohólicos, prostitutas, políticos, para que sean salvos. Y no debemos tener miedo de la gente así cuando venga. No debemos guardar la distancia para que no nos contaminen. Y si Dios en su gracia quiere salvar a esas personas, después vamos a tratarles como hermanos en Cristo sin nunca pensar en su pasado. Esa es la ex prostituta. No, nada de eso. Nueva criatura. Hijo de Dios, hija de Dios. Deberíamos aceptar a las personas como son cuando llegan a la iglesia,
orando que sean salvados y transformados, y después tratarles como hermanos en Cristo. Entonces, si tú estás ahora viviendo en pecado, si tú piensas que estás bien en el mundo, tienes que ser como Rahab y abandonar tu pecado, y abandonar tu vida mundana y creer en Cristo. Porque Él puede salvarte, Él puede salvar a cualquier persona. No continúes en tus pecados, no continúes viviendo en el mundo y en tu pecado como tus amigos, como tus compañeros en la escuela, tus primos. Aquí vamos a ver más adelante, nadie más en Jericó fue salvo, solamente Rahab y su familia. Entonces no está bien estar en la mayoría. O tal vez una persona ha estado en esta iglesia por años, ha escuchado el evangelio, tú tienes toda la información, pero todavía estás muy contento en tus pecados. No hay excusa para tu falta de fe. Aquí vemos a una gentil, una prostituta, una persona que apenas sabía algunas cosas de Dios, quien puso su fe en Dios sin cuestionar. Encontraste toda la generación anterior de los israelitas había muerto en el desierto porque no habían creído en Dios. Donde sobrevivieron Josué y Caleb. Aquí vemos que a veces la gente con más información no responde. Me preocupa a veces en la iglesia, ¿no? Porque ya sea niños, jóvenes, adultos que han estado por mucho tiempo y no les falta nada de información, pero no quieren cambiar. Siguen cuestionando a Dios, no ponen su fe en Él, quieren continuar en el mundo. No hay excusa. Es mucho más peligroso rechazar a Dios con toda la información. Pero cuando sí somos salvos y nos arrepentimos y recibimos la fe salvadora, podemos vivir en confianza. Aquí terminando, de esta manera podemos entender el cordón de grana. No sé si han escuchado explicaciones de eso antes, en predicaciones, lo que sea. No voy a decir lo que algunos dicen, pero nada más avisar de que no deberíamos sacar un simbolismo nada más de su color. Eso está mal. Pero ese cordón sí nos enseña algo. El cordón para Rahab era un símbolo, una señal de la promesa de su salvación futura. Los espías habían dicho que si ella atara el cordón a su ventana, entonces ella y todo aquel en su casa sería salvo de la destrucción. Entonces el cordón era su garantía, un símbolo que le dio esperanza de su futura salvación de la destrucción. En ese sentido, el cordón nos recuerda a nosotros lo que hace el Espíritu Santo para el cristiano. Porque Él es nuestra garantía. Él es nuestro sello. Él nos da la confianza ahora que hemos sido salvos y por eso en el día final no seremos destruidos, sino rescatados y llevados a vivir con Dios para siempre. Entonces, por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Ella ejerció una fe que creó en Dios y que fue probada por sus obras. ¿Y por qué Rahab tenía una fe así? No porque era una buena persona, sino simplemente porque Dios quiso salvarla. En su soberanía la había escogido. Y por eso le dio la fe, que es un don de Dios, para que pudiera creer y ser salva. Deberíamos ver a Rahab y reconocer, como dijo Pablo, así eran ustedes, así éramos. Pecadores, muertos, tal vez no prostitutas, pero no éramos mejores que prostitutas tampoco. Fuimos salvos solamente por medio de la fe y solamente por la gracia de Dios. Y cuando recordamos eso, por favor recordemos que no es la fuerza de nuestra fe la que nos salva, sino la base de nuestra fe. La pregunta no es ¿cuánto crees? ¿Con cuánta fuerza crees? Eso no importa, sino en quién está tu fe, en quién crees. La fe que salva está basada en algo objetivo, en la persona y la obra de Cristo, la persona y obra de Dios y lo que Él ha hecho para salvarnos. Entonces no es simplemente tener fe, es tener fe en Cristo. Primero para la salvación y después para vivir con confianza como los hijos de Dios. Que Dios conceda esta fe salvadora a cualquiera persona sin Cristo y que nosotros sus hijos sigamos viviendo en fe, confiando en la garantía de nuestra salvación.
Vamos a orar. Damos gracias, oh Dios, por la fe que nos has dado como don, como regalo, para que podamos ser salvos. Damos gracias que no tenemos que tener mucha fe, no tenemos que esforzarnos a producir una fe salvadora, sino que viene de ti. Tú nos salvas no para nosotros mismos, sino solamente por Cristo. Señor, danos esta confianza. Te pedimos que salves a cualquier persona que no salva, que no depende de sí mismo, sino de ti. Y te pedimos, Señor, que nosotros que tenemos la fe salvadora, que nosotros mostremos esto por medio de nuestras obras, que nuestra fe produzca fruto, que no solamente digamos con la boca que somos cristianos, sino que todos puedan ver un cambio radical de vida. Damos gracias, Señor, que todo eso tú haces en nosotros, así como lo hizo por Abba. Te pedimos ahora que podamos aplicar esa palabra a nuestras vidas en este día y en esta semana. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén.